Bueno, estamos acá en una nueva edición de Café Sin Filtro. En este caso una entrevista muy esperada porque estamos en un momento muy particular de la Argentina. La tenemos acá a Vilma Ripoll, ya es conocida, sobre todo porque militás siempre a favor de las mujeres y con esta autenticidad que te acompaña desde siempre, Vilma. Gracias. Yo decía al principio que estamos en un momento muy particular de la Argentina en el que está todo muy convulsionado y la política está atravesando un momento, una fuerte crisis de credibilidad. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que estamos viviendo hoy? No, mira, yo creo que estaba claro que todo iba para este lado, porque la situación de la política de los partidos tradicionales, teniendo en cuenta las condiciones de vida del pueblo, de la gente, de las mujeres, de la sociedad en su conjunto, cada vez son peores. Entonces, había que pensar que se podía llegar a una situación así de repudio, como están. Solo que la aparición de Milei en el medio de esta historia es la que conmocionó todo, porque nadie esperaba que apareciera un personaje de esas características, saliendo a disputar. Pero ¿Por qué nadie esperaba, Vilma? porque lo subestimaron, como hacen siempre. Ellos subestiman a todo, a la izquierda, a los Milei, ellos son ellos y su núcleo y la gente que los acompaña, y eso es todo. Y bueno, esta vez creo que se llevaron una sorpresa y quedaron paralizados, porque habrás visto que Patricia Bullrich quedó paralizada durante un montón de días, que todos los demás, Massa, ¿qué así? Ni sabés, ¿no? Salió rápidamente a avisarle, quería negociar con el Fondo Monetario rápido para que no se produzca ninguna ruptura ni ningún hecho nuevo durante la elección. El fondo le dijo que tenía que devaluar, y devaluó el 20%. O sea, en el medio de la campaña electoral, devaluó los salarios, las jubilaciones, los precios, todo, el 20%. O sea, una situación increíble si vos lo ves desde el punto de vista de la utilidad electoral. Entonces yo creo que ellos que tienen prioridades que no son las de la gente, bueno, tuvieron que salir a buscar cómo responder. Entonces ahora teóricamente van a una última chance, los tres, Milei, Massa y Bullrich, y la izquierda, porque nosotros hasta esta tanda vamos a disputar con todo, para decirle a la gente que el voto útil es fortalecer a la izquierda. No es ni votar a Massa, ni votar a Bullrich, y mucho menos votar a Milei. Que es votar por sí mismo, por quién le va a ir a defender los derechos, con quién va a ir a la calle cuando le apliquen los ajustes que pide, porque el Fondo Monetario pide más ajustes de los que tomó Massa, y están dispuestos a hacerlo. Entonces hay que saber que nos tenemos que preparar. Y para prepararse, para responder, la izquierda es la que va a estar en la calle, la izquierda es la que va a estar acompañando, entonces nos tienen que apoyar ahora en las elecciones, para eso. Ahora, qué cosa, ¿no, Vilma? Porque Milei es la contracara de la izquierda. Sí. ¿No? ¿Qué es lo peor que para vos podría llegar a pasar si gana Milei? ¿Vos le creés que va a hacer todos estos cambios que dice? Porque, a ver, convengamos que él bajó mucho, viste que él venía prometiendo cosas que eran utópicas y de golpe bajó mucho. De hecho, había muchos memes donde decían, bueno, en cualquier momento haces una alianza con la izquierda. O sea, ¿vos le creés todo este personaje que él armó, que él podría llegar a hacer todo esto? Va a intentar, ¿Lo va a intentar hacer? Sí, va a intentar. No es un personaje, eso es él. No, es él, es un personaje, pero su política es reivindicar el menemismo, reivindicar a Cavallo, reivindicar a los genocidas, reivindicar a la dictadura, reivindicar lo peor que tuvimos como país. Entonces, puede que no haga todo, pero va a intentar para ese lado, y para ese lado es terrible, para todos los sectores populares, para los trabajadores, para las mujeres que no lo votaron, porque parece que la mayoría de las mujeres no lo votaron. Viste, las mujeres
olfateamos, que por ahí no Esto es. de la eliminación de los ministerios también. Todo, bueno, por eso. Yo creo que es una... él dice, tiene esa ventaja, dice lo que va a hacer, cosa que otros no dicen. Él dice lo que va a hacer. Es una barbaridad, pero dice que la va a hacer. Entonces, no sé si va a poder hacerla, porque el problema no es que él quiera o no quiera. Claro. El problema es que la gente se la deje hacer. Y yo opino que cuando él, por ejemplo, quiera cerrar los ministerios, ¿qué te parece que va a hacer toda la gente que trabaja en cada ministerio? Salir a defender su fuente de trabajo, y entonces va a ser una situación muy, muy complicada, muy tensa, que no sé cómo la va a resolver, porque junto con eso él reivindica la salida del ejército a la calle otra vez, reivindica la mano dura, reivindica la represión, entonces lo más probable es que en la calle intente reprimir. Ahora, ¿qué le llevó a la gente a votar a un personaje como Milei, Vilma? Desde tu experiencia en la política, desde tu observación desde afuera, miremoslo de afuera, no desde tu postura política. ¿Qué le llevó al argentino a elegir a un Milei? Y que había mucho enojo. Entonces, la gente está muy enojada, pero muy enojada con toda la política tradicional, y entonces lo primero que pasó es que los políticos tradicionales le dieron manija, porque empezó a aparecer en todos los canales, en toda la radio, en todos lados. ¿Por qué? Porque querían derechizar la política, todos. Massa, Bullrich, todos querían derechizar la política. Entonces vieron en Milei una oportunidad, porque como decía barbaridades, como vender los hijos, vender los órganos, todas esas cosas, entonces eso le daba la oportunidad de ponerse a la izquierda, pero a la izquierda de Milei, pero a la derecha, girar a la derecha toda la política. Y lo lograron, porque toda la política giró a la derecha. El problema que tienen es que se les fue de las manos ahora. Entonces intentan ahora, ¿no ves que ahora lo cuestionan, lo combaten, le responden, lo chicanean? Bueno, cosa que antes no hacían, y eso lo hizo crecer. Pues si vos tenés la cantidad de medios todo el día, y estás todo el día, y le decís a la casta no sé qué cosa, y al otro no sé qué otra, empalma con la bronca que tiene la gente. Y entonces a la gente no le importa, si vos le preguntás a la gente, ¿cuál es el programa de Milei? No sabe, porque la gente lo que vota es el show que hace de repudio de la vieja política. Bueno, ahí lo tienen, se lo buscaron. Es un peligro también, ¿no? Sí, No por supuesto. ¿Qué es lo que prometo? Ahora, Vilma, llevándote a otro ámbito, al tuyo, al que realmente quiere la gente conocer. Vos militaste, estás muy identificada con cierto sector político. ¿Qué te llevó a ese lado? ¿Por qué? ¿Por qué estás en la izquierda? Desde siempre. Desde siempre. Porque viste que hay políticos, y yo siempre lo suelo contar, que hoy están y pasaron empezando por con acá, Patricia Bullrich, que han estado en un sector, luego se cambian al otro, luego se corren un poquito más. Ahora, son imágenes que vos no sabés en definitiva con cuál identificarlas. Eso es un tema que hoy vivimos en la Argentina. Pero vos no. No. Siempre Yo de verdad, desde el primer momento en que empecé a militar, que era antes de la dictadura anterior, sí. Yo vivía en un pueblo, me fui a estudiar a Rosario, en la provincia de Santa Fe, me fui a estudiar a Rosario enfermería, soy enfermera, y ahí conocí a un partido de izquierda que era el PST, y entonces Partido Socialista de los Trabajadores, Sí. y empecé a militar con ellos sobre una huelga, que era la huelga de Villa Constitución, lo que fue el Villazo. En esa época fue una huelga de varias fábricas, las más grandes del país, que estaban en esa zona, y en esa época ya había aparecido las 3A, que era una organización fascista que había hecho Perón con López Rega, porque Perón sabía que iban a hacer esa... Y entonces se dedicaban a buscar trabajadores, delegados, activistas, todo, y matarlos, hacerlos desaparecer y matarlos. Entonces, para ayudar a eso,
Lorenzo Miguel, que era el directivo de la UOM de esa época, le recortó a las familias de los trabajadores de esas fábricas, que eran muchas y que todos vivían en Villa Constitución, les recortó la obra social. Entonces era una situación que los debilitaba y los acorralaba. Entonces lo que a mí me invitaron desde ese partido era ir a la zona esa donde vivían las familias, a la noche, a la tardecita, cuando oscurecía, para que no nos vieran las bandas de las 3A, y cambiar todos los días de casa, y entonces ir a ver pacientes con médicos, y éramos un equipo, ir a ver pacientes, ir a ver niños, viejos, de todo, y entonces como todos nosotros trabajábamos en el hospital de la universidad, llevar a los que necesitaran internarse o traerles remedios y atenderlos, hacer lo que la obra social no hacía. También. Claro. Entonces eso a mí me hizo apasionar por ver cómo la gente peleaba, cómo a la noche se jugaban la vida arriba de los techos a partir de que oscurecía para responderle a las bandas fascistas que venían y entraban a las casas y se llevaban a los trabajadores, a los delegados, a los activistas. Bueno, todo eso me hizo ver la necesidad de militar políticamente y elegí ese sector porque me pareció que era el lugar en donde se daba la pelea, porque los demás negaban que las 3A tenían que ver con el peronismo, decían que no, que Perón no sabía, que López Rega lo había hecho espaldas, no es así, está probado, y entonces para mí, y además nosotros no estábamos a favor de la guerrilla como método, nosotros opinábamos que lo que había que hacer era lo que los trabajadores decidían hacer con su movilización, y entonces me pareció que eso era lo que había que hacer y empecé a trabajar con la izquierda, que planteaba eso, porque la guerrilla en esa época lo que hacía era lo que le parecía y no le preguntaba a los trabajadores qué querían, entonces muchas veces iban a los conflictos y lo que hacían no tenía que ver con lo que los trabajadores querían hacer. Suponete, secuestrar a un directivo de una fábrica y eso aceleraba los tiempos del conflicto y ellos no estaban en condiciones de acelerar los tiempos del conflicto. Entonces a mí eso me pareció que no correspondía, que no era, y que lo que había que hacer era acompañar la pelea de los que estaban dando la pelea, los ritmos de esa pelea y las decisiones en asamblea de los trabajadores. Y no sentirse que uno es un grupo elegido, ¿entendés? Que tiene las posibilidades de hacer lo que quiere mientras los trabajadores ponen el cuerpo, la familia y el trabajo para dar pelea. Bueno, a partir de ahí me ganaron y entonces siempre milité en el mismo partido. Siempre, toda la vida. Vilma, hay muchas conquistas que se han hecho. Nosotros hablamos del fenómeno Milei, pero la izquierda ha ganado mucho peso. Yo me acuerdo, ahora unos años atrás, también fue una gran novedad que la gran cantidad de jóvenes que había captado a la izquierda, y también fue una sorpresa. Y han hecho muchas conquistas también. El aborto legal y gratuito, o sea, hay cosas que han hecho ustedes que de alguna manera hacen que se identifiquen con cierto sector social vulnerable, por decirlo así, que también están las mujeres, por supuesto, y esa parte me parece súper admirable. Mira, nosotros damos la pelea en todos los sectores sociales y estamos a la vanguardia de las peleas que la gente decide dar. Las mujeres, la pelea de las mujeres fue una movilización impresionante de mujeres que le arrancó al gobierno el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aunque ahora es una dificultad conseguirlo en muchos hospitales de la provincia. Pero igual, porque vuelve a actuar otra vez los sectores esos de la iglesia que tienen, los políticos tradicionales le abren la puerta, entonces entran y presionan sobre los directivos de los hospitales y entonces no te niegan el derecho y es una complicidad. Mira, nosotros tuvimos en San Miguel, que es un lugar terrible porque la iglesia tiene un peso terrible entre el intendente y los demás políticos de la zona, hicimos una movilización porque hicimos el encuentro regional de mujeres, porque ahora en octubre va a ser el encuentro nacional que va a ser en Bariloche,
y hicimos una parada frente al Hospital Arcade, que es el hospital más grande que niega el aborto. Le hicimos un pañuelazo, todo. Por supuesto los cuidaba la policía, como es siempre. Pero es así. No es que vos ganás un derecho y ya está por siempre. Acá y en todo el mundo. Vos ganás un derecho y vienen las fuerzas del mal, digamos, vienen por él. Y entonces lo tenés que defender, sostener y así. Por eso es tan importante estar organizado para militar, para seguir la pelea, para hacer la contraofensiva de esos momentos en que vienen por... Lo mismo pasa con todos los derechos. Vos conquistás derechos que después, ahora, van todos hacia... Ellos lograron que toda la política se derechice. Entonces vienen por todos los derechos que conquistamos en años de lucha, los trabajadores del pueblo. Y Massa también, porque Massa le responde al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario es el principal autor de la ofensiva contra los derechos todos, porque en realidad el Fondo Monetario pide plata, que le paguemos lo que se le pidió, aunque no lo hayan usado en las necesidades del pueblo, sino lo hayan usado para fugarla, como pasó durante el macrismo, lo hayan usado para otros problemas de sectores que tienen que ver con la operación de los bancos y todo eso. Bueno, a pesar de eso te toca pagarla. ¿Y cómo la pagan? ¿Cómo se paga la plata del Fondo Monetario? Se paga con el recorte de los presupuestos. Y es eso lo que hicieron, por eso Massa, al otro día de la elección, ¿qué hizo? Recortó el 20%, hizo un recorte del 20% de todo. Entonces, tenés 20% del salario menos, del valor, de las jubilaciones, de los planes sociales, de todo, y un aumento, porque fue una devaluación. Entonces, el aumento de los precios de la comida y todo eso es del 20%, y estamos en una situación que no se puede sostener. Entonces, eso es lo que es pagarle al Fondo Monetario. Se le paga con los derechos y se le paga con los recortes, los presupuestos que pide el fondo. Y entonces, por eso nosotros decimos que no hay que pagar. Y lo decíamos y lo decimos siempre. Y entonces te dicen, no, pero si no pagás, claro, ¿qué te va a pasar? Va a aumentar el dólar, nadie te va a prestar, todos los males. Bueno, y pagaron. ¿Y qué pasó? Aumentó el dólar, nos exigieron más devaluación, nadie nos quiere prestar, tuvieron que ir a pedirle yuanes a China, ¿me entendés? Es eso, porque esas son las normas y las reglas de juego que tienen ellos. Nosotros decimos, si no se paga y esa plata bajo control social va a parar a obra pública, suponete, se podrían hacer casas, hay 4 millones de personas que no tienen casa en este país, casas, se podían hacer... Si haces casas, cada casa se considera 5 lugares de trabajo, porque es la consideración de hacer las casas más todas las otras industrias que te lleva a la casa. Entonces, eso daría trabajo, daría vivienda y reactivaría todo. Y entonces no necesitamos pedirle nada a nadie, si somos un país rico, pero ellos te piden, ahora el fondo pide que quiere recursos naturales, entonces vienen por el litio, vienen por el petróleo, entonces van a sacar petróleo del mar en Mar del Plata y van a reventar el agua de Mar del Plata, todo así, porque así hacen, ¿entendés? Y esto le dicen que sí señor, y nosotros le decimos que no, que hay que decirle que no y que esa plata hay que usarla para otra cosa, que tenga que ver con las necesidades del pueblo, un pueblo que está muerto de hambre, porque el 50% está bajo la línea de pobreza y los pibes el 60%. Entonces, ¿vos qué me decís? Nosotros tenemos comedores en todos lados y encima te recortan la comida. Bueno, creo que eso va a llevar a una explosión, a un 2001 de nuevo. Sé que la izquierda estuvo acompañando lo que pasó con Morales en Jujuy. ¿Cuál es tu visión más cercana y con más experiencia? Porque vos creo que no sé si estuviste en el lugar, pero la izquierda sí estuvo muy involucrada. No, yo estuve. ¿Cómo lo estuve el día de la represión.
Y ¿Es real así como se cuenta? ¿Hay mucha manipulación? No, es indignante. Creo que cuentan poco para lo que yo vi. Ahí en el medio de la represión. Porque ¿cómo fue? Se movilizan. Sí. Los trabajadores todos, los trabajadores de salud, de educación, los municipales, los bancarios, todos en la capital. Y los desocupados también, sí, que también se movilizaron en la capital. Y en la montaña, los pueblos, los mapuches, todos fueron son de la montaña. Como ellos lo quieren desalojar de ahí, porque viven en la zona donde están los recursos naturales que quieren saquear, entonces resolvieron que los van a sacar y les van a saquear los recursos y los van a dejar sin lugar para vivir. Por eso vinieron también un sector que vino del Malón, que vino acá a Buenos Aires a reclamar, y allá no pudieron perdieron las vacaciones porque no los pudieron sacar de la ruta, les cortaron la ruta heroicamente. Y bueno, entonces, ¿qué hizo Morales? Morales hizo una modificación de la Constitución terrible. ¿Qué quedó eso? ¿Hubo alguna resolución después? No, quedó modificada, pero no la puede aplicar. Fue una cosa que el tipo la haga escribir porque hasta el peronismo. Yo también estuve el día que empezó el debate de la Constitución. Y de verdad creo que el peronismo, que eran 17 diputados constituyentes, tranquilamente podrían haber acompañado a los 5 diputados de la izquierda que se retiraron y haberle dejado que se quede solo con su fuerza y que se debilite su posición. No, se quedaron. Y le dieron fuerza. Los únicos que nos retiramos fuimos a la izquierda, salimos a denunciarlo, la gente salió a pelear y entonces él hizo votar la constituyente entre gallos y medianoche, pero no la puede aplicar, porque para aplicarla se tiene que volver a enfrentar con todo el pueblo en la calle y por más que tenga la policía, no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces es importante que todos lo sepan, los demás gobernadores, porque así es. La gente no se deja fácilmente y él y todos los otros lo tienen que saber porque eso va a pasar ahora. Claro, y el que más lo tiene que saber es Milei, porque si Milei se cree que se van a vender los hígados y los riñones a mejor precio, que te pueden vender un hijo, si necesitas mejorar tu situación económica, no van a poder. No van a poder porque la gente no lo va a permitir, porque es un pueblo que tiene tradición de lucha, es un pueblo que hizo un argentinazo y volteó 5 presidentes en una semana. Entonces tiene aprendido eso y la gente sabe que si siguen así por este camino va a haber que salir a la calle otra vez y nosotros los vamos a acompañar. Por eso le estamos diciendo a la gente que tienen que fortalecer a la izquierda, porque vamos para ahí. Ahora, Vilma, y esto ya para cerrar porque sé que también estás con poco tiempo. Te hago una pregunta, vos sabés que este programa se llama Café sin filtro. ¿Con quién te tomarías un café para hablar de qué? ¿Y con quién no te tomarías un café? No me lo tomaría con ninguno de los candidatos a presidente. ¿Con ninguno de los tres? ¿Ni con Massa, Burlich y Milei? Ah, ¿para qué? Chimacanean, no, de ninguna manera. ¿Y con quién me lo tomaría? ¿Con Cristina, por ejemplo, te tomarías un café? No, tampoco. ¿Dónde está? ¿Y dónde está Alberto Fernández? La vicepresidenta. Claro, pero ¿entendés? Se van, se cuidan ellos. Bueno, si tuvieras que elegir de entre estos tres, te la pongo difícil. Vos me dijiste que con ninguno de los tres, pero tenés que elegir a uno de estos tres personajes para tomarte un café y charlar. ¿Con quién lo ves más factible? No, voy a tomarme un café con los trabajadores, con las mujeres. ¿Sabes cuánta gente importante entre los luchadores tengo para tomar café? Ellos que se lo tomen entre ellos, que es lo que hacen en los bares próximos al Congreso. ¿Los encontrás? ¿Sí? ¿Los encontrás? ¿Vos crees que hay como una especie de amiguismo después finalmente por allá supuesto. Arriba, entre ellos tres? Total, no sé Milei, porque Milei como se cree que es superior a todos, no sé si les dará el café. Pero yo creo que sí, que ellos entre ellos y se ponen de acuerdo, porque si no, ¿cómo hacen para votar las leyes y hacer las cosas que hacen, las perrerías que hacen desde esos lugares que no tienen nada que ver con lo que la gente necesita? ¿Por qué lo hacen sin consultarla? Sin consultar a la gente. ¿Qué les cuesta consultarla? Es que si la consultan no pueden tomar las medidas que van contra la gente. Entonces,
por eso ahora recibieron un cachetazo que los dejó así. Alberto Fernández se fue a dar vuelta por el mundo, nadie lo encuentra, y Cristina no se sabe dónde está y perdió su provincia, porque perdió Santa Cruz. Entonces, perdieron Santa Fe, perdieron Santa Cruz, perdieron Córdoba, ¿entendés? Entonces, creo que van a tener que sacar conclusiones de una vez, que no es así, que se hace lo que quieren. Se hace lo que la gente quiere, y si no lo hacen, bueno, las consecuencias son estas, y va a haber otras peores. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.